Bueno, muy bien, todo el mundo recuerda, todo el mundo, porque realmente fue un tema que conmocionó, por supuesto, que a los platenses, que fueron los que lo sufrieron y lo sufrimos, quienes vivimos aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, de una manera más directa. La tragedia del 2 de abril del año 2013 en nuestra ciudad, las inundaciones esas que arrasaron, que le costaron la vida a muchos platenses, que generaron después una timba acerca de la cantidad de muertes como consecuencia de la inundación ciertamente lamentable, en la que participaron algunos actores del Poder Judicial, por supuesto que también dirigentes políticos, algunos de ellos con clara responsabilidad por lo que había ocurrido aquí en la ciudad de La Plata y demás. Todo eso se recopiló en un libro que ha presentado en la tarde de hoy un amigo, un colega, un periodista, que se llama 2A, el naufragio de La Plata, y nosotros lo invitamos a Martín Soler, colega, como les decía recién, amigo, para que nos cuente de qué se trata el libro este, que imagino debe tener muchos datos que se conocen y tantísimos otros que por supuesto que no, porque ha trabajado de cerca el tema de la tragedia y demás. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal, Albino? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, gracias por venir. No, por favor. Si yo te digo, describime 2A, el naufragio de la ciudad, ¿qué es exactamente? Bueno, ¿qué te propusiste? ¿Qué nos propusimos con Josefina López Mackenzie, que es Sí, exactamente, la compañera con la que escribimos el libro? Bueno, básicamente lo que nos propusimos fue tratar de encontrar algunas respuestas de las tantas preguntas que nos quedaron a los platenses después de la trágica noche del 2 de abril del 2013. Una tarea complicada, Martín, porque la verdad es que si hay algo que quedaron eran preguntas sin responder después de esa tragedia, ¿no? No sé si en el libro van a encontrar todas las respuestas. Sí van a encontrar algunas, como por ejemplo, quién estaba a cargo de la Municipalidad de La Plata esa noche, quién comandó el comité de crisis, cómo se conformó, qué jefe policial se desmayó en medio de la catástrofe y qué pasó después, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, la inundación ya sabemos, nos inundamos, nos mojamos, perdimos, mucha gente perdió familiares, pero bueno, ¿qué pasó después en los expedientes judiciales? Ya hay hay una trama de la parte judicial que está medianamente resuelta, que es el fallo de Arias, ¿no? De la famosa causa Arias, donde el juez establece que hubo al menos 89 personas que de manera directa o indirecta... Es el único fallo en ese sentido, sí. ¿no? Ahora, ¿es el único que investiga las muertes? No, no. Justamente uno de los ejes del libro es qué pasó en la trama penal, ¿no? En la justicia penal hay 3 grandes bloques de expedientes, son más de 30 expedientes en total que hay en la justicia penal, en la Fiscalía 8 de Delitos Complejos de La Plata, donde uno de esos bloques de expedientes ya fue archivado. Muy poca gente se enteró que ese bloque ya fue archivado y quedan 2 grandes patas abiertas, que es una, determinar las responsabilidades políticas y la otra, determinar la cifra de víctimas fatales desde el foco, desde el punto de vista de la justicia penal. Bueno, esas 2 aristas todavía están abiertas, no hay ningún funcionario procesado, sí hay policías procesados, los únicos que hay procesados son policías. Ese es un dato que está en el libro, están los nombres, está todo. Es un dato que lamentablemente se repite en la justicia. Generalmente el procesamiento para con los funcionarios no es habitual, más allá de que hay circunstancias en las que uno cree que por lo menos hay méritos como para citarlos a dar alguna explicación y demás. Se me ocurría que es difícil, por eso te presentaba o te proponía eso recién, Martín, porque tal vez por la trama de responsabilidades compartidas desde diferentes ámbitos, más allá de las inclemencias climáticas, del impacto que tuvo el hecho meteorológico sin precedentes, más de 400 milímetros y demás, sobre todo la responsabilidad política hizo que nadie diera explicaciones abiertamente, de manera precisa, casi como que todo el mundo se quería sacar de encima. Exacto. Y en esa trama debe ser difícil, digo, investigar qué fue lo que realmente pasó. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con funcionarios? Porque en todo caso es una posibilidad que ustedes le han dado a los funcionarios de por lo menos dar su versión de los hechos. Sí, hemos hablado con muchos funcionarios. Estamos hablando de concejales, diputados, senadores, ministros, intendentes, algunos en on, otros en off. Todas las personas o todas las fuentes que fuimos a consultar, todas prácticamente nos hablaron salvo 2. Los únicos que se negaron a brindarnos entrevistas son el entonces ministro de Seguridad, Casal,
y el fiscal Jorge Paolini, que está a cargo de la investigación. Fueron las únicas dos fuentes con las cuales no pudimos hablar. Después hablamos con todas, con todas. Y bueno... Es lamentable y sobre todo llamativo la negativa del fiscal. También, por supuesto, de quienes estaba a cargo, creo que él estaba incluso a cargo del comité de crisis, porque en ese momento era ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero el silencio del fiscal es extraño, cuanto menos. Bueno, uno imagina que por ahí la justicia debe dar también a veces alguna explicación de qué es lo que está haciendo. Nosotros contamos un poco en el libro, digamos, cuál fue la estrategia que siguió desde la Fiscalía 8 de La Plata, porque la investigación venía tomando un rumbo y ese rumbo cambió y se burocratizó y se ralentizó después de una manifestación de familiares de víctimas y de damnificados que hubo en la puerta de la Fiscalía 8 de La Plata. Bueno, a partir de ahí cambió la estrategia de la Fiscalía, cambió el rumbo de la investigación. No te puedo decir si para bien o para mal, porque la investigación está abierta. Nosotros, por una cuestión de tiempo, tuvimos que darle un corte al barrido de fuentes y de documentos, porque había queríamos sacar el libro, pero de todas maneras es un tema que lo seguimos investigando. Pero llama la atención de Paolini, un fiscal que siempre fue abierto, digamos, siempre atendió a la prensa, pero en este punto en particular optó por el silencio. Martín, y decime una cosa, no te voy a pedir que me digas qué, porque en todo caso vamos a invitar a todos que tengan la posibilidad de poder leer el libro, siempre está bueno leer el trabajo de ustedes y demás. ¿Ustedes más o menos llegan a una conclusión, porque todavía está en la nebulosa, ni la justicia se ha expedido, acerca de las responsabilidades? Digo, ¿a quién le cabe la responsabilidad por tal cosa o por tal otra? Hablamos de obras, hablamos de una demora en la reacción, digo, todas las responsabilidades que uno sospecha que hubo de diferentes ámbitos. ¿Ustedes tratan de explicarlas? ¿Llegan a alguna conclusión? Sí, creemos que esa es una de las partes más claras del libro, ¿no? Donde decimos, bueno, el municipio es responsable de acá hasta acá, la provincia es responsable de acá hasta acá, estos funcionarios tendrían que haber hecho esto y no lo hicieron, pero no porque a nosotros, a Josefina o a mí se nos ocurrió, sino porque es legislación vigente, digamos. Son leyes, son decretos, son resoluciones que estaban vigentes, con misiones y funciones que decían qué debía hacer cada funcionario, cómo debía actuar tal comité, qué elementos, qué medios tendría que haber disponibles para ese tipo de cosas y no estuvieron. Y otro de los aportes que creemos que hace el libro es, bueno, un poco también nos metemos en lo que fue el incendio de YPF, digamos, ¿no? Porque esa misma noche, digamos, previo a la inundación, se incendió la destilería de La Plata. Sí, esos fueron dos catástrofes fenomenales, porque a la caída de lluvia, después nos enteramos con el tiempo, un informe de Greenpeace o no sé de qué ONG, el nivel de peligrosidad y la catástrofe que podría haber ocurrido. Eso provocó que quienes eran los rescatistas naturales en circunstancias como estas, que son los bomberos, estuvieran casi todos concentrados en ese lugar. Sí. Imagino que debe haber tenido un impacto en la atención a la gente que estaba sufriendo las consecuencias de la inundación. Obviamente que tuvo un impacto, porque la lluvia agarró a una ciudad más desprotegida de lo habitual, porque uno de los datos que logramos confirmar es que la lluvia que cayó en La Plata no se esperaba en la ciudad de La Plata, se esperaba en otra localidad del conurbano. Y toda la ayuda había viajado a esa localidad del conurbano que habitualmente se inunda. Por un efecto climático, la lluvia se estancó sobre la ciudad de La Plata y quedó... O sea, falló todo. Falló todo. Falló el sistema de alerta, falló absolutamente todo. Falló todo, falló todo. Y por eso fue que a la ciudad de La Plata la agarró tan desguarecida, sin bomberos, sin policías, sin equipos rescatistas, más allá y además con todas las fallas de infraestructura que demostró la ciudad. ¿Testimonios, Martín, de la gente, de los que sufrieron las consecuencias, de las víctimas, de quienes perdieron todo, pero también de quienes perdieron a seres queridos? Sí, hablamos, un adelanto del libro salió en la revista La Pulseada este mes, que es, digamos, la editorial que confió en nosotros. Ahí nosotros contamos una historia, la historia de Josué, un chico de Perú que falleció acá a muy poquitas cuadras del canal, un trabajador precarizado, que lo utilizamos como caso testigo de cómo se manipuló la cifra de muertos. Porque Josué entró y salió varias veces del listado oficial.
Cuando aparecía uno, Josué salía de la lista. Cuando ese que aparecía como posible víctima se constataba que no, Josué volvía a entrar como víctima. Digamos, ahí se demuestra cómo de alguna manera, intentó que el número de víctimas no se desbordara. Nadie lo dijo abiertamente, que no queremos que haya más de tantos fallecidos. Pero bueno, ese fue un caso testigo de lo que ocurrió con la cifra. Y los abandonados de siempre, ¿no? Porque después hubo muchas promesas que sí, que te vamos a dar esto. Yo recuerdo incluso algunas reuniones y algún pronunciamiento político de alto nivel en la provincia de Buenos Aires en el sentido de que vamos a darle subsidios a la gente. Se presentaron como 6 o 7 proyectos en ese sentido en la legislatura y nunca nada. Nunca nada. De hecho, todavía no se aprobaron esos, están en comisiones. Sí, digamos, en el recorrido que hemos tenido con víctimas, con familiares, con damnificados, con inundados, muchos fueron a tramitar el subsidio a los 20 días, 30 días, digamos, de ocurrida la tragedia, y se encontraron con que ya los habían dado todos y que inexplicablemente en la primera semana post-tragedia se habían entregado en la provincia de Buenos Aires montones de subsidios y decían, pero ¿cómo? La gente no entendía cómo ellos que recién estaban un poco reacomodándose con sus cosas, con su vida, con sus muebles, con su casa, recién ahí podían comenzar a empezar a desandar el camino de la reconstrucción. Resulta que se encontraron que ya había sido todo repartido y bueno, y siempre la sospecha estuvo, ¿no? De, bueno, ¿a quién fue a parar ese dinero? Martín Soler, gracias. Hay que comprar el libro. ¿Va a estar ya dónde, Martín? ¿En las librerías? ¿Aquí en La Plata? Aquí en La Plata, sí. Va a estar en varias librerías de la ciudad. El primer punto de venta es la editorial de la revista La Pulseada. Ahí está. Esa es la tapa. Esa es la tapa del libro. El arte es de Juan Bértola, que es un ilustrador, un genio acá de la ciudad de La Plata. Y el diseño es de Julia Goufier, que es una diseñadora de acá de la ciudad también. Como verán, el formato es medio cuadradito, no es un formato tradicional de libro, sino que bueno, se trató de buscarle un tono distinto, ya que es el 5.º libro que se edita en la ciudad sobre la inundación, pero es el primero que se hace o se intenta hacer desde el registro periodístico. Martín Soler, coautor junto a... Coautor junto a Josefina López Mackenzie, la compañera que me invitó primero a colaborar para la web de La Pulseada, a escribir notas y después todo eso confluyó en un trabajo más ampliado y en este libro que salió hoy. Gracias, Martín. Un saludo para Josefina. Así será. Gracias. Seguimos nosotros en el programa. Todavía quedan algunas otras propuestas para compartir con ustedes.